Ahora estamos circulando por autopista, vamos por la carretera por la 2 a la altura de Guadalajara. Circulamos a 100 km por hora y, como podéis ver, el ruido interior, yo no sé si en la cámara realmente se aprecia, el ruido interior la verdad es que resulta bastante contenido, pese a tratarse de una berlina, por así decirlo, no queríamos llamarlo low cost, pero bueno, es una berlina que dentro del segmento del mercado es una berlina económica. En este caso llevamos la versión Opening Edition, que está en torno a 18.000 euros, pero sí que es cierto que por 18.000 euros nos estamos llevando un motor de 120 caballos y nos estamos llevando un equipamiento bastante completo. El comportamiento en carretera es bastante bueno, como os he comentado, tiene una suspensión que guarda muy buen compromiso entre comportamiento, porque hace que el coche, que el Fiat Tipo, a pesar de poder circular por carreteras de curvas y que la carrocería no balance en exceso, resulta muy cómoda, con muy pocos movimientos al interior, y eso la verdad que se agradece, sobre todo si llevamos niños, puesto que es un coche que no transmite movimientos raros y los niños pues no tienden a marearse. En este caso eso es importante porque, bueno, llevar una suspensión dura que tenga un buen comportamiento se transmite al interior y puede resultar incómodo, y llevar una suspensión excesivamente blanda repercute en que los niños o las personas mayores o incluso nosotros mismos, si llevamos pasajeros, pues puedan sufrir mareos. En este caso la carrocería queda muy contenida, queda muy en su sitio, y como os digo, funciona todo bastante bien, o sea, guarda muy buen compromiso, con un buen amortiguador a la hora principalmente de absorber si nos metemos en carreteras bacheadas. No presenta oscilaciones raras en la carrocería. La caja de cambios de 6 velocidades, en este caso vamos, no os lo voy a enseñar porque vamos grabando con la cámara, vamos a 120 km por hora, que es la velocidad legal de esta vía, y las revoluciones están ahora mismo a 2.150 revoluciones por minuto. O sea, por así decirlo, a esta velocidad llevamos par suficiente para, en el caso de querer acelerar, sin tener que recurrir a la caja de cambios bajando una velocidad, podemos afrontar cualquier tipo de repecho yendo a esta velocidad. O sea, no hace falta recurrir a la caja de cambios y bajar de marcha. Lo llevamos justamente en el par bueno para que el coche, cuando aceleremos, tire. Y aparte, el consumo a esta velocidad tenemos unos consumos de unos 5 litros, que resulta bastante interesante, sobre todo porque, bueno, es la velocidad que al final nos estamos moviendo. Sí que es cierto que el fabricante homologa un consumo mucho más bajo, pero las condiciones reales, con viento, cargados, con viento en contra, como os digo, que esté consumiendo unos 5 litros de media, incluso podemos bajarlo un poquito más, resulta bastante interesante. Si pretendemos ir un poquito más rápido, que con este coche, con el Fiat Tipo, podemos ir más rápido, puesto que con el motor de 120 caballos lo mueve estupendamente, nos estamos moviendo en consumos de en torno a 6 litros y medio, 7 litros, y si nos vamos a 7 litros os puedo asegurar que es porque estamos yendo bastante rápido, y el Fiat Tipo aún así lo permite. O sea, es un coche con el que se puede viajar bastante rápido, y que realmente el motor de 120 caballos sorprende, ya no solo por la velocidad que puede llegar a alcanzar, sino por la respuesta en general, como os digo, con muy buenas prestaciones, muy buen empuje desde 1.300 vueltas prácticamente, y con una estirada que puede llegar hasta 3.500 vueltas y el motor sigue empujando. La caja de cambios, sin ser la mejor caja de cambios del mundo, puesto que presenta unos recorridos de palanca un pelín largos, algo muy típico en los modelos de Fiat, resulta muy sencilla, con un accionamiento muy fácil, muy cómodo de accionar, con una palanca bastante alta, o sea que queda muy a mano, y con unos desarrollos del cambio bastante buenos para tratarse de un vehículo de este tipo. La plataforma del Fiat Tipo es la misma que nos encontramos, por ejemplo, en el Fiat 500X, en el Jeep Renegade, eso sí, la versión tracción delantera. Es una plataforma modular, una plataforma muy interesante, que resulta muy ligera y que el grupo Fiat pues está empleando en todos sus modelos, y que realmente funciona bastante bien, como os digo, sobre todo por comportamiento y comodidad. Yo ahora mismo voy sentado con el asiento en la parte más baja, me gusta ir circulando con el asiento muy abajo, y la postura de conducción resulta realmente buena, algo que incluso en modelos de la competencia, incluso compactos muy vendidos, no conseguimos o no consigo tener una posición de conducción muy deportiva, o sea, con el asiento muy abajo, y en este caso voy sentado muy abajo, con las piernas estiradas, el respaldo en posición buena, o sea, una posición de conducción muy deportiva, y el Fiat Tipo pues en este caso me lo permite. El
volante se regula tanto en altura como en profundidad, por lo tanto los reglajes quedan bastante a mano y se adaptan muy bien al conductor. Y todo lo que es el cuadro de mandos, pues todo queda muy a la vista, muy sencillo de utilizar, con unos mandos en el volante donde podemos accionar la radio, el teléfono, control de velocidad y el ordenador de a bordo, y unos mandos en el salpicadero pues muy sencillos porque no tiene grandes tecnologías, pero que hacen la vida, por así decirlo, muy sencilla. El salpicadero, toda la parte superior del salpicadero es blandito, no es plástico de gran calidad, pero bueno, sí que es cierto que es blandito y se agradece sobre todo en este tipo de coches. Y la insonorización, pues bueno, hoy hace bastante viento, como os digo, circulo a 120 km por hora y yo no sé si en la cámara se apreciaría algún ruido, pero sí que es cierto que es un coche que resulta muy agradable porque no presenta grandes ruidos. Hoja de cambios, pues recorridos un pelín largos, pero funciona todo bastante bien. Y esta sería la vista exterior del Fiat Tipo. En este caso, como he dicho, es un Opening Edition, es el acabado más alto de la gama. Y bueno, pues como veis, principalmente destaca el frontal, que resulta muy atractivo, con unas luces diurnas que van integrados en los propios antinieblas. Las luces de curva, cuando giramos el volante, también van integradas en el propio antiniebla. Y bueno, pues como veis, un frontal bastante agresivo, muy bonito, con unos cromados que no desentonan nada y que quedan bastante bien. Las llantas, en este caso calza unas Pirelli Cinturato P7 en medida de 17 pulgadas, 225/45/17, con unas llantas bastante atractivas. Los intermitentes van en la aleta, no van integrados en el retrovisor como en otros modelos. Los tiradores con efecto cromado, toda la vista lateral, como veis, resulta muy atractiva, y a pesar de ser una berlina es un coche que resulta bastante moderno. Eso es lo que nos ha ido contando la gente que lo ha ido viendo por la calle. O sea, no es la típica berlina fea, una típica berlina clásica, sino que tiene un diseño, como veis, unas formas bastante bonitas. Los faros traseros muy originales, no presentan bombillas de LED, aunque parezca que tengan por la forma bombillas de LED, son las bombillas clásicas, no lleva nada. Los catadióptricos en la zona baja, sensor de aparcamiento. Y como veis, la vista trasera pues también resulta bastante atractiva. En ningún punto del coche se ve la versión que es, simplemente pone Fiat Tipo, pero no pone la motorización que llevamos. Y bueno, eso le pasa a todas las versiones, tanto gasolina como diésel. La tapa del depósito, en este caso no lleva tapón, lo que facilita el repostaje y nos ahorra que nos manchemos a la hora de repostar. Y luego los paragolpes, como curiosidad, lleva esta pequeña forma que sirve como aerodinámica y aparte evita que salpique el agua, pero principalmente es para mejorar la aerodinámica. Aunque parezca una pieza muy pequeña y que va integrado ahí, mejora la aerodinámica lateral y el flujo del aire en la parte trasera. Y el techo, como curiosidad, no sé si se apreciará con la cámara, no es plano, sino que tiene forma, tiene como dos pequeñas rayas, y es una forma que tiene el techo. O sea, por lo tanto no es un techo, el típico techo plano, sino que tiene su forma. Desde la parte trasera se aprecia muy bien y continúa con la parte que tiene el capó también, como veis, continúa hacia arriba y no sé si se verá, pero queda bastante atractivo y bueno, pues le da cierto aire y cierto aire de modernidad principalmente. Y este sería el interior del Fiat Tipo 1.6 Multijet de 120 caballos con el acabado Opening Edition. Como veis, un salpicadero muy bien resuelto, muy sencillo en cuanto a botonería, en cuanto a botones, y con unos acabados que, para ser un vehículo económico, una berlina barata, por así decirlo, podríamos decir que es barata, porque esta versión que viene con navegador, con cámara de visión trasera, con climatizador y demás, se quedan unos 18.000 euros, y el precio de arranque del coche con el motor 1.4 de 95 caballos, según anuncia el fabricante, está en torno a 10.000 euros. Por lo tanto, resulta bastante económico para el tipo de coche que es. El análisis interior, pues nos vamos a ir primero al lado de la puerta del conductor, los 4 elevalunas eléctricos junto con el mando de los retrovisores, los plásticos, en este caso los de las puertas, de calidad muy baja pero bien ajustados. Bueno, como veis, es un plástico
incluso que presenta brillos. Es un plástico bastante malucho, más bien tirando a básico, pero como digo, muy bien ajustado y que no presenta ruidos, y por el tipo de grosor y tipo de plástico que tiene, pues parece que es un plástico que va a pasar muy bien el paso de los años. Esta parte de aquí sí que lo lleva tapizado en tela. Aquí disponemos de una guantera, aquí tenemos otra pequeña guantera. Aquí nos encontramos los mandos de los antinieblas, el delantero, trasero, el control de estabilidad y de tracción totalmente desconectable, el control, el sensor de presión de neumáticos y la altura de los faros. Si nos venimos al cuadro de mandos, como veis tenemos la velocidad, las revoluciones, el indicador de gasolina mediante una serie de LED que se van apagando y encendiendo en función de la gasolina que tengamos, la temperatura del motor y una pantalla que se maneja desde aquí y con la cual podemos ir cambiando por los diferentes menús. Tenemos el ordenador de a bordo clásico con distancia, consumos medios, autonomía y demás, y tenemos luego el teléfono, tenemos la radio para cambiar de emisora, tenemos todo el tema de revisiones, como veis aquí cuánto nos queda para la siguiente revisión, la presión de los neumáticos, la temperatura del aceite, que esto está bastante interesante, la vida del aceite y la carga de la batería. Esto todo viene en el ordenador de a bordo del cuadro de mandos. O sea, como veis es bastante completo. Como digo, se maneja con estos mandos de aquí. Aquí tenemos el control del teléfono, el control de velocidad. Las palancas son las clásicas palancas que llevan utilizando Fiat, pues, por ejemplo en el Grande Punto ya se utilizaban, la de los intermitentes y la de los parabrisas. Aquí en este caso tenemos la pantalla del equipo de audio y multimedia y navegador, una pantalla de 5 pulgadas táctil, y en la cual, pues bueno, queda todo muy bien integrado, resulta muy sencilla de utilizar, y bueno, el navegador, a pesar de ser básico, funciona bastante bien. Es un navegador suministrado, como veis, por TomTom, y bueno, pues resulta bastante sencillo de utilizar, y el guiado bastante interesante y bastante bueno, porque sí que lo hemos probado y comparado con otros coches es bastante rápido en el cálculo y bastante eficaz y bastante preciso en la llegada al destino, por ejemplo. Incluso tiene cálculo del tráfico y demás. Si metemos la marcha atrás, como veis tenemos la cámara de visión trasera. Una cámara sencilla, pero que presenta buena vista, incluso, como veis, con las rayas hacia dónde va a ir el vehículo. Si bajamos un poquito tenemos las dos salidas de aire. Aquí tenemos el botón que activa el modo City de la dirección asistida, una dirección asistida eléctrica, que todavía, si pulsamos este botón, asiste todavía más. La apertura del portón trasero, el cierre centralizado, los warning, y si bajamos un poquito más tenemos el climatizador, un climatizador que funciona muy bien. En este caso es monozona y, como veis, pues bueno, con las clásicas ruedas que nos encontramos en diferentes vehículos de Fiat y en diferentes vehículos de Alfa Romeo. En el caso de, por ejemplo, el Fiat 500X llevaría los mismos mandos, pero es un climatizador bizona. En el Alfa Giulietta pasaría exactamente lo mismo, y en este caso es un climatizador monozona. Tenemos el mechero, la toma USB y la toma auxiliar. Y como veis, el resto no tiene más lujos, aunque bueno, aquí tenemos el retrovisor, como veis, cromático, que cuando nos dan las luces automáticamente se oscurece para no molestarnos. Tenemos los parasoles, en este caso con espejo pero sin luz. El plafón interior, tenemos uno delante y otro detrás, que el trasero sí que sorprende para este tipo de coches. Un apoyabrazos con guantera y unos asientos que sí que es cierto que en curva no sujetan muy allá, puesto que no tienen casi laterales, pero que por mullido son muy cómodos para realizar, por ejemplo, muchísimos kilómetros, porque tienen un tacto durito y el cuerpo no se llega a cansar. El salpicadero, como os he contado antes, todo esto blandito, es un plástico de no muy buena calidad, pero por lo menos es blando. La parte baja sí que es un poquito más dura y, como os he dicho antes, con unos plásticos un poco más peores, pero bien ajustados. Si nos vamos al maletero del Fiat Tipo, tenemos la apertura pulsando este botón o podemos abrirlo desde dentro. Tenemos un maletero de 520 litros, muy bien aprovechado, y a diferencia de su rival más directo, el Seat Toledo, por ejemplo, que sería una berlina rival, el Toledo sí que levantaría el portón, levantaría el cristal, y en este caso solo levanta lo que es la tapa. El maletero, como veis,
no presenta formas muy regulares que digamos, tiene mucho recoveco. Aquí tenemos una, aquí tenemos otro, y luego lo que es el paso de rueda ocupa un buen espacio. Aparte llevamos aquí una especie de refuerzo que le roba un poquito de espacio al maletero. Los brazos del portón vistos, y en lugar de llevar un muelle como llevaban antiguamente o como llevan algunos modelos baratos, en este caso llevamos un amortiguador hidráulico que hace las veces de muelle. La parte esta de aquí arriba que va en chapa, como en todos los coches, esto da igual que sea un Audi A8, un BMW Serie 7, que va exactamente igual. Tenemos la luz, y luego debajo, en este caso con estas llantas, tenemos un compresor. No lleva rueda de repuesto, tenemos el compresor, el gato y demás, pero sí que le podemos poner en opción una rueda de repuesto de tamaño más pequeña en este caso que las que llevamos, pero una rueda de repuesto al fin y al cabo. Si nos venimos a las plazas traseras del Fiat Tipo, en este caso, como veis, tiene una puerta que, a pesar del tamaño del coche, son 4,53, tiene una buena apertura. Y aquí los plásticos duros exactamente igual que en la parte delantera. Tenemos la tela, tenemos un plástico duro, aunque bien ajustado. Tenemos en este caso los elevalunas, el tirador con una pequeña guantera, y además la parte de la base es de goma, por lo tanto sorprende también que tenga goma, como, bueno, pues acabado para poder dejar cosas sin que no vaya sonando. Otra guantera aquí, y luego, como veis, pues una banqueta bastante recta, la zona de los pies con muy buena capacidad, y aquí la bandeja trasera, en lugar de ir tapizada, pues va en plástico, el mismo plástico que delante. Eso, bueno, pues es un poquito, da un poquito de mala calidad. El apoyabrazos, aquí como veis no tiene acceso al maletero, tenemos una guantera y tenemos para un portalatas para dejar las latas. Muy sencillo, muy básico, pero muy bien resuelto, como veis. Y el plafón en las plazas traseras, que no todos los coches de este tipo ofrecen, y que el Fiat Tipo sí que tiene, y que, bueno, pues le da cierta calidad y cierta alegría, por así decirlo, al interior del coche. Y en la zona del vano motor del Fiat Tipo, pues nos encontramos el clásico motor, la clásica varilla, la clásica palanca para sujetar el capó. Ya el tema de los hidráulicos cada vez es menos común en verlo en coches de este tipo, nos tenemos que ir a coches de gama superior. Y bueno, como veis, una zona del vano motor que nos ha sorprendido por lo bien resuelto que está, los buenos acabados. Como veis, todos los cables se encuentran envueltos en un candutillo de plástico. O sea, no hay ningún cable que veamos suelto, que veamos al aire. Todo va muy bien resuelto. Mucha accesibilidad. La tapa esta que aparte insonoriza, en cuanto levantamos tenemos todo lo que es el bloque debajo. Levantamos tirando hacia arriba. Y como veis, la parte superior del capó, pues tenemos un material aislante que aísla de las vibraciones, de las pocas vibraciones que sí que es cierto que presenta este motor. Os digo, la tapa, si levantamos, vamos a levantarla y os lo enseño, que esto es una cosa que nos suele... La tapa en la parte inferior lleva el material aislante, que es esta parte de aquí. Aquí llevamos una especie de papel albal, que es un material aislante del calor, para que el turbo no funda la tapa. Y esto es lo que vemos debajo de la tapa del motor, por lo tanto todo queda muy a la vista. Aquí llevaríamos toda la parte del turbo, el sistema Common Rail, inyectores, rampa de inyectores, todo. O sea, es que queda todo muy a la vista, y aparentemente es un coche, un vehículo en el que se puede trabajar muy bien. O sea, no hace falta desmontar grandes cosas para poderle meter mano, por así decirlo. Como veis, aquí se repostaría el aceite, el líquido de frenos, la batería, la varilla iría ahí, el filtro de combustible, filtro de aire, y las bombillas, como veis, quedan las tapitas, las llevamos aquí, por lo tanto no hace falta desmontar ni quitar nada para poder cambiar las bombillas, en este caso halógenas, tanto en un faro como en otro. Por lo tanto queda todo muy bien resuelto.